La propuesta de sé que tengo poco tiempo, no suelo controlarme mucho en mi desmesura hablando, pero la propuesta que yo le planteé a Pedro Galera, conociendo el elenco de brillantes historiadores de la arquitectura del Renacimiento que hablaban, detenerme más en una lectura que durante el siglo XVIII fue muy importante y que me permitía reconciliar algunos problemas que están latentes en los proyectos mismos de Pedro Machuca, los tres plantas importantes del Palacio de Carlos V y su relación con la Casa Real nazarí, y de esta manera establecer como una lectura de ida y vuelta entre los planos del siglo XVI y la lectura disciplinarmente arquitectónica, no mágica y simbólica o aproximada, de don José de Hermosilla y los arquitectos racionalistas de la Ilustración a mediados del siglo XVIII en Granada. El primer trabajo importante de relevamiento, de levantamiento de la Alhambra y del Palacio de Carlos V en el siglo XVIII. Primer capítulo de una historia nacional de monumentos de arquitectura en España, que quedó fracasada, que nunca se continuó, que se retomó en el siglo XIX, que continuó fracasada en el siglo XIX y que aún estamos a la espera de una verdadera historia monumental, mientras que el resto de las naciones europeas tenían sus Marot, tenían sus Campbell, tenían sus Domenico Rossi en Roma y tantos otros repertorios de arquitecturas monumentales de carácter nacional, ¿no? Este fue el primer intento serio de construirlo en España y lo realizó además un arquitecto de formación militar, ingeniero militar, arquitecto, primer pensionado en Roma por la Academia de San Fernando entre 1747 y 1751, en un momento crucial, esa fecha simbólica de 1750, en que Roma se convierte en una especie de centro de cultura cosmopolita, donde todos los artistas y viajeros del Grand Tour toman Roma como un gran café, como una gran tertulia, y allí tuvo una relación muy intensa con arquitectos como Ferdinando Fugas, se relacionó con Piranesi, pero me interesa mucho para entender cabalmente su forma de representar la arquitectura, que tuvo una relación estrechísima con Giovanni Battista Noli, cuando estaba realizando precisamente y a punto de publicar la gran planta de Roma del 1748. Y desde luego la lección de Noli es una lección que se va a observar con mucha claridad en sus dibujos y luego estampados y grabados de 1766 sobre la Alhambra de Granada y sobre el Palacio de Carlos V. Me gustaría detenerme. Esta fotografía que coloco, se lo comentaba a Jesús Bermúdez, es un homenaje a su padre. Todas las fotografías en color son de un pequeño volumen que hizo su padre, don Jesús Bermúdez Pareja, en los años 60, principios 60 y tantos, principios 70, 71 a lo mejor, ¿no? Una colección que se llamaba Forma y Color, ¿no? Con unas fotografías espléndidas. He buscado después fotografías, han hecho muchos libros importantes y yo le tengo un especial cariño porque este libro lo compré aquí en una tienda que había aquí en la Alhambra y siguen siendo unas fotografías para mí muy emocionantes, con una textura, están escaneadas, con lo cual la calidad no es la misma, pero en cualquier caso, como homenaje a tu padre Jesús y a su trabajo por este lugar, he querido poner estas fotografías, ¿no? Entre las que se encuentran estas otras, ¿no? Doy por descontado que, aunque digo, me disculpo porque no he podido escuchar la tarea filológica, formal y de lectura histórica de lo que las formas esconden sobre la historia, que seguro que los Frommel y tantos otros historiadores, o Barnes, al que lo pude escuchar un poco, han insistido en estos problemas filológicos que rodean, digamos, que el lenguaje arquitectónico para intentar descubrir de dónde procede el diseño del Palacio de Carlos V, porque esta es como sigue siendo el nudo diabólico, por decirlo así, de esta propuesta, de este palacio inscrito y que no se puede entender sin su relación estrecha e íntima con la planimetría de la Casa Real nazarí. Esto es fundamental. Esto no es porque lo interprete así el siglo XVIII la cultura de la Ilustración, sino que la planta grande de Machuca solamente se entiende como un escenario de trabajo, un levantamiento de arquitectura que va creciendo en progreso
y no es un diseño proyectual. Por lo tanto, la relación entre el crecimiento del proyecto del Palacio de Carlos V y la reforma y estudio de la arquitectura nazarí, de la Casa Real Vieja de la Alhambra, solamente se entiende unitariamente, no separadamente. Tendemos como historiadores de la arquitectura a decir, yo estudio el objeto, este volante, esta especie de platillo volante que ha caído sobre la colina de la Alhambra, ¿no? Confrontado a un sello de poder, de gesto simbólico, cargado de razones históricas para justificarlo de esta manera. Pero desde el punto de vista arquitectónico, que es el que a mí me interesa, estos arquitectos, especialmente a partir de los planos conocidos del siglo XVI, están haciendo arquitectura. Están jugando con tipologías recibidas que tienen que transformar y permanencias arquitectónicas. Es decir, que estamos ante una operación disciplinaria arquitectónica de muy alta envergadura. Yo no sé todavía decir quién es el autor del proyecto. Lo que sí sé decir es que el desarrollo del proyecto fue llevado a cabo por Machuca y por Luis Hurtado de Mendoza. Lamento, Fernando, que no te he podido escuchar esta mañana porque habéis alterado, habéis cambiado las cosas y he tenido un problema. Y yo creo que en ese proceso de seguimiento es cuando se hace arquitectura de verdad, con independencia del modelo periférico o no, de que los arquitectos españoles pudieran entender o no, un modelo de la vanguardia romana, Giulio Romano, escuela de Rafael, Peruzzi, se han dicho tantos nombres, especialmente el de Giulio Romano, desde que Manfredo Tafuri propusiera esta autoría. Este sería uno de los argumentos de esta conferencia charla, que quiere ser polémico, quiere invitar al debate. Veo que no tenemos tiempo para debatir en ninguna de las comunicaciones, pero quisiera que fuera polémico en este sentido. Y también quería plantear que esta consideración de control del proceso unitario del diseño arquitectónico, de hacer crecer un proyecto en el que tanto el Palacio de Carlos V como las intervenciones en la Casa Real Vieja, etcétera, forman parte de una operación que desde las cartas a Carlos V, desde los propios dibujos, etcétera, parece evidente. Don Manuel Gómez Moreno ya señalaba cuando descubre, en 1912, descubre directamente la aparición de la planta grande después de que hubiera aparecido en el mercado. Don Manuel Gómez Moreno ya comienza a señalar, la planta grande son varios proyectos, son 2 proyectos en acción. No dice, este es el primer proyecto, este no es un dibujo proyectual, son 2 proyectos en acción distintos. Y se traen las cartas de Carlos V, etcétera, etcétera, para confirmar aquella hipótesis. Esto, como lo apuntó en la Guía de Granada, a partir de 1912, la segunda edición, pero no se publica hasta 1982, no llega a los lectores hasta 1982. Aunque ya previamente, en 1941, las Águilas del Renacimiento Español había aventurado este análisis de la planta grande y planta pequeña del Palacio de Carlos V. Por otra parte, en cuanto a las insuficiencias del lenguaje, las incorrecciones, las incoherencias incluso distributivas, compositivas del Palacio de Carlos V, tal como se está levantando en esos años, y hasta los años siglo XVI, XVII y XVIII permanece prácticamente intacto. Yo me quería referir a una observación que Tafuri hizo suya. Es curioso que Manfredo Tafuri, cuando propone, siempre me ha llamado la atención en sus 2 versiones, la edición original del 87, en Historia del Arte, del proyecto del Palacio de Carlos V, y cuando las reúne en el volumen de Einaudi. Hay matizaciones importantes, mediadas fundamentalmente también por la presencia y aportación de Fernando Marías en algunos de los trabajos. Pero entre la primera y la segunda edición hay una convicción que a mí siempre me llamó la atención: el respeto absoluto de Manfredo Tafuri por el trabajo de don Manuel Gómez Moreno.